Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación y por la presentación. El tema de hoy es tuberculosis pulmonar, un tema bastante común, un tema que todos deberíamos conocer en general. Como una introducción breve, sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa o infecto contagiosa producida por el Mycobacterium tuberculosis. Es considerado en varias bibliografías que es una principal causa de muerte por un solo patógeno infeccioso. Millones de casos y muertes a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, y esto obviamente es más o menos dependiendo de la región, dependiendo del año, ¿no? Hay muchos factores de riesgo asociados o condiciones que justamente conllevan a lo segundo que mencioné, por ejemplo, la pobreza, ¿no? En países de mediano ingreso, bajos ingresos, es común esto, y obviamente que nuestro país no escapa de eso, ¿no? Si bien es cierto, este artículo es de New England, ya tiene algunos años, pero más o menos aproxima lo que es el tema de los casos, ¿no? La epidemiología, ¿no? No quiero mencionar números exactos o cifras, pero sí vemos justamente esta tendencia de estos pacientes en todos los casos. A veces en varios países la incidencia prevalencia varía, a veces está en aumento. A nivel nacional, a pesar de a pesar del tratamiento, a pesar de las normas técnicas que se han ido actualizando, la última el año pasado, a pesar tal vez de los recursos que tenemos actualmente para el diagnóstico, que lo voy a mencionar más adelante, igual es un gran problema que se puede encontrar, y no solamente asociado a pacientes con VIH, no solamente una coinfección con VIH, sino también en pacientes que no tienen VIH. Igual, esta es una gráfica a nivel mundial que ve justamente los casos, la incidencia, ¿no? los nuevos casos, y acá lo que es los casos de TBC-MDR, ¿no? Como sabemos, tenemos como conceptos clásicos, ¿no? La tuberculosis sensible, MDR, PER-XDR, XDR, como unos conceptos que también voy a mencionar más adelante y que no son los únicos, ¿no? Hay otros tipos de, teniendo en cuenta la resistencia, podemos hablar de TBC monoresistente, poliresistente, etcétera. Ahora, con respecto a la patogénesis, ¿no? Este es un diagrama que trata de explicar más o menos lo que es la patogénesis. Por ejemplo, si tú tienes una persona, un paciente, o una persona que no se ha expuesto previamente a tuberculosis y se expone a la bacteria, va a ser una infección por tuberculosis, y aproximadamente 95%, más o menos, va a ser una forma de una infección latente de tuberculosis, ¿no? ¿Qué podrías o encontrarías, por ejemplo, dentro de estos estudios, llámese el IGRA o más conocido como el PPD, que es lo que menciona acá, el TST, positivo, ¿no? Porque hay una exposición previa, lamentablemente no le distingue si es actual o previa, pero va a ser positivo. En un porcentaje menor, menciona que el 5% puede haber una enfermedad primaria progresiva, ¿no? O sea, ya una tuberculosis activa, una tuberculosis que va a contagiar, y la tuberculosis que justamente tiene que recibir tratamiento, no solamente profilaxis. Y muchos estudios mencionan que, como en muchas infecciones, no solamente por la tuberculosis, hay un porcentaje que lo elimina. Incluso ya se sabe que hay un porcentaje variable de que personas sin tratamiento con tuberculosis pueden eliminarse y puede curarse, pero obviamente que el porcentaje es menor y obviamente la idea es que reciba el tratamiento, ¿no? Un diagnóstico y tratamiento oportuno. Ahora, para que justamente había mencionado el tema de la pobreza, otras condiciones o factores de riesgo, como se menciona acá, VIH, malnutrición, diabetes, inmunosupresión, hace justamente que este 5% se convierta en una TBC activa. Ahora, ¿qué pasa? Que estos pacientes, por ejemplo, este paciente que tiene una infección por tuberculosis latente, ese gráfico menciona que tiene una segunda exposición, o sea, una reexposición, el riesgo de tuberculosis activa es 0.25, ¿no? O sea, menos de 1 como un cierto factor protector según el gráfico de acá, ¿no? Ahora, si tenemos, por ejemplo, ambos casos, ¿no? Una TBC, no hay una exposición a TB anterior, es negativo el PPD, pero en un caso hay vacuna por BCG, en el otro caso no hay vacuna por BCG. También acá se ve justamente el riesgo de TBC activa, ¿no? Entonces, como se ve acá, hay un riesgo reducido, tanto si te vacunas por el BCG, que sabemos que es para los recién nacidos, para evitar las formas graves, ¿no? Y también si ya tienes una TBC latente previa, ¿no? En cambio acá, por ejemplo, si tú tienes una TBC activa, como puede pasar, por ejemplo,
cuando vayan a los centros a primer nivel de atención, es común que como antecedente, ¿no? Dentro de la anamnesis, por cualquier patología, incluso preguntas y mencionan, sí, he tenido tuberculosis pulmonar tal año, ¿no? En el 95, en 2000, el riesgo de que tenga otro episodio de TBC activa por una segunda exposición es de 3 a 5 en este gráfico. Entonces, es un riesgo aumentado si es que has tenido una TBC activa previa, ¿no? La clínica, las características clínicas clásicas de la tuberculosis pulmonar incluyen tos crónica, producción de esputo, pérdida de apetito, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos y hemoptisis. Sin embargo, ya hay varios estudios que mencionan que un porcentaje de pacientes, variable entre el 10 y 20%, los síntomas clásicos de tuberculosis no presentan estos pacientes, ¿no? O este grupo. Aparte, que también ya se sabe también con estudios que lo que es el famoso concepto, ¿no? Que aún se mantiene actualmente en la norma técnica o se ha mantenido del sintomático respiratorio de tos productiva, tos con flema de más de 15 días, versus una radiografía, lo que tiene más sensibilidad o mayor rendimiento es la imagen, ¿no? Para tener en cuenta, pero igual seguimos haciendo lo que es la clínica, ¿no? Y los demás síntomas o signos clásicos que se mencionan. Dentro de la fisiopatología, bueno, acá es obviamente la anatomía y lo que es a nivel pulmonar, pero ¿qué es lo que sucede? Primero, el bacilo, que contiene aerosoles, es inhalado, puede justamente, como se menciona acá, las células Glovet Cell o las células Glovet justamente no pueden contener estos bacilos y va justamente o se mueve o se va hacia lo que el parénquima pulmonar o va hacia el alveolo. Entonces justamente no puede combatir la barrera protectora y a nivel del parénquima del alveolo justamente hay un reconocimiento del macrófago, como su función es tratar de engullir a la bacteria y todo esto desencadena una respuesta de vías de señalización con lo que es el sistema inmune innato. Y a la vez, como se menciona acá, esto conlleva un reclutamiento de otras células inmunes, otras células como por ejemplo los macrófagos, los monocitos, también las células dendríticas, las células natural killer, etcétera, justamente al sitio de infección. Luego, ¿qué pasa? Que las células inmunes organizan justamente una estructura esférica y que alrededor tiene fibrinógeno y tiene también colágeno, conocido como granuloma. La bacteria puede sobrevivir justamente dentro de este granuloma en un estado latente. La enfermedad sintomática, lo que había mencionado, este 95%, 90, 85 variable, justamente una infección latente, ¿no? Que incluso menciona que un tercio, un cuarto de la población mundial tiene esta infección latente. Debido a condiciones ambientales, factores de riesgo que había mencionado, VIH, malnutrición, también, por ejemplo, neoplasias, uso de corticoides tópicos, corticoides de vía oral o sistémicos de larga data, pobreza, hacinamiento, lo que ya conocemos, etcétera, o factores genéticos, justamente el granuloma se desintegra, ¿no? Permitiendo que el bacilo se libere y se esparza y generar más lesiones y produce justamente la TBC activa, ¿no? La enfermedad sintomática. Y obviamente de esa forma puede transmitir a otras personas, ¿no? Es la enfermedad ya contagiosa. Puede haber tantos síntomas locales, puede haber síntomas sistémicos. Muchos habrán escuchado, habrán leído que la TBC incluso es la gran simuladora. A veces podemos tener lesiones pulmonares o clínica y puede ser tan florido pensar en tuberculosis pulmonar como a la vez no puede ser tan notorio y pensamos como un diagnóstico diferencial tal vez no en primera instancia y al final es TB, ¿no? Después de los estudios correspondientes. Ahora, la norma técnica, voy a mencionar básicamente la norma técnica del 2023 y algunos conceptos de la OMS, porque así, para un poco comparar qué es lo que mencionan en ese tiempo que tenemos, la última norma técnica es del 2023, de marzo aproximadamente, que actualiza la del 2018, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, prevenible y curable, lo que ya he estado mencionando, tiene mucho que ver con el impacto social, económico, asociado a determinantes sociales de salud, creo que es un punto importante en lo que es el primer nivel de atención. Y a la vez, el tema de la prevención, había mencionado la vacuna, el BCG, lo que es la información, la educación, control de infecciones respiratorias, siempre hay que ver las medidas administrativas, medidas de control ambiental, de protección respiratoria, bioseguridad, estudio de contactos. Por ejemplo, si tenemos un paciente con clínica, con imagen sospechosa de tuberculosis, también ver el caso índice, ¿no? Ver el contacto, ¿no? En base a eso uno inicia el tratamiento, incluso
en casos más complejos o que maneja el especialista, un tratamiento para un esquema para tratamiento MDR o resistente, dependiendo del caso índice, ¿no? Un examen integral, un control, incluso la norma técnica menciona de tener en cuenta el seguimiento y ver la protección respiratoria, no solamente en el tópico respiratorio, sino en otros ambientes, ¿no? Eso tal vez nos han mencionado incluso en la universidad, de que la tuberculosis te puedes contagiar no en neumología, no en el tópico respiratorio, porque estás con tu N95, estás protegido, sino en otros servicios donde piensas que no te vas a contagiar y no tienes las medidas correspondientes, ¿no? Este esquema o esa tabla 1 menciona las personas que deben recibir terapia preventiva en quienes se ha descartado de enfermedad tuberculosa activa. Bueno, es una lista, ¿no?, que lo puede mencionar, pero el punto es que tener en cuenta que tenemos principalmente dos formas del diagnóstico de la TBC latente, ¿no? Obviamente, tú descartas que no haya lesiones pulmonares, tú descartas o que no haya clínica, puedes usar tanto el PPD como el IGRA. Obviamente tiene sus ventajas, sus desventajas. El PPD tienes que hacerlo en 2 tomas, o bueno, haces lo que es el derivado proteico purificado, lo colocas o administras, y tiene que haber una segunda vez que venga justamente para medir la induración o el eritema. Y el IGRA no todos los centros o laboratorios, sea del primer nivel, lo manejan, a veces no hay implementos, tienes que tener personal más calificado. Y a su vez todas son las indicaciones para que una vez que descartas tuberculosis activa, puedes dar tratamiento profiláctico, justamente para evitar lo que es la TBC activa. Y usas, por ejemplo, como un esquema voy a mencionar más adelante, isoniazida, y es una de las otras formas de alternativa de que puedas dar el tratamiento para TBC latente. Como menciona acá, por ejemplo, deben recibir justamente la terapia preventiva para tuberculosis latente, se ha descartado enfermedad de tuberculosis activa. Dentro de todos los esquemas tenemos con isoniazida más rifampicina diaria, y un esquema más rifampicina con isoniazida, ¿no? La más común y conocida es la primera, ¿no? Es 300 miligramos diario durante 6 meses. Pero, por ejemplo, ¿no?, como había mencionado, es importante la epidemiología, es importante lo que es el contacto. ¿Por qué pasa si tengo un contacto con un paciente PPD positivo, no tiene clínica, descartas enfermedad activa, y al final hay un contacto con resistencia a isoniazida, ¿no? No le puedes dar isoniazida, entonces le das rifampicina. Igual, si tú tienes un paciente, descartas TBC activa y tiene contacto con una persona, familiar, etcétera, con TBC MDR, el esquema tampoco le vas a dar ni isoniazida ni rifampicina, porque el concepto o definición de TBC MDR es justamente resistencia a este núcleo, ¿no?, de iso más rif. Entonces le puedes dar levofloxacino. Lo que es el diagnóstico, siempre había comentado hace un momento la detección de los casos de tuberculosis, ver los contactos acompañantes, ver el tema, por ejemplo, de vulnerabilidad sanitaria, ver las poblaciones semicerradas, cerradas, el tamizaje radiológico, evaluación médica, y con el tema de la muestra, ¿no? Si tú tienes una sospecha de tuberculosis, mencionan que idealmente la muestra, la famosa Becan Sput o vaciloscopía, lo tienes que tomar justo en ese momento. Idealmente podrías pedir más muestras de vaciloscopía, más becas tal vez al día siguiente, incluso mencioné en ayunas, pero supongamos que el paciente vive lejos, geográficamente hablando, o hay una barrera tal vez de que el paciente es renuente y sabes que no va a volver, podrías esperar un lapso de media hora para seguir pedir tal vez una segunda vaciloscopía. Como había mencionado, el tamizaje radiológico, incluso ya en la norma mencionan un flujograma diagnóstico de TB, es igual o incluso más importante con respecto a lo que es el sintomático respiratorio, ¿no? Entonces, acá ya menciona lo que es las pruebas moleculares y que voy a un poco especificar más adelante. El diagnóstico, bueno, como había comentado, ¿no?, el PPD versus el IGRA, hay ciertas diferencias con respecto a la TBC latente, y el diagnóstico bacteriológico de la TB, vaciloscopía directa, ¿no?, que puede ser tanto ver el informe de las cruces con resultado de vaciloscopía por la técnica de tinción mediante Zinn-Nielsen, o también por la técnica de tinción mediante bromina O, ¿no? El más común es el de acá, ¿no? Que más o menos tú
clasifica las cruces, la positividad, según justamente la cantidad de los bacilos ácido alcohol resistentes que ves en los campos, ¿no? Como se menciona en esta gráfica o en esta tabla. Igual, en la técnica de tinción mediante heramina O, de la misma forma. El PMMA, que lo menciona en la norma, es una prueba molecular rápida automatizada, ¿no? Para diagnóstico de la TB. Es una prueba molecular, una reacción en cadena de polimerasa, PCR, que justamente es una forma inicial complementaria en reemplazo de las pruebas bacteriológicas convencionales, baciloscopía y cultivo. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es el famoso GenExpert, ¿no? El GenExpert es una prueba molecular que te permite detectar de forma rápida el diagnóstico de tuberculosis y a la vez también si hay resistencia, ¿no?, a rifampicina. Esto suele salir en un intervalo, teóricamente hablando, en 30 minutos a 2 horas. Y siempre que tengas un paciente con sospecha o con diagnóstico de tuberculosis, ver el tema de la sensibilidad, sea por pruebas genotípicas o fenotípicas con cultivo. Y bueno, también hay ciertas condiciones, hay ciertas, por ejemplo, había mencionado población vulnerable, semicerrada, cerrada, por ejemplo, como mencionan acá, pacientes con VIH, niños, personas privadas de la libertad, que son justamente los que debes hacer una prueba molecular para diagnosticar y a la vez ver resistencia o no. Los cultivos de micobacteria, por ejemplo, en medios sólidos como Lowenstein-Jameson tenemos medio Ogawa y medio líquido como MGIT, y también, bueno, lo que se encuentran disponibles en los laboratorios, y igual eso es lo que son las pruebas de sensibilidad convencionales, que obviamente van a tomar mucho más tiempo que una prueba molecular, como el GenExpert que había mencionado. Hay indicaciones para el cultivo, sea diagnóstico, sea tratamiento. Y el diagnóstico clínico radiológico de la TB, si hay síntomas respiratorios, síntomas generales. La placa de tórax no tiene un patrón específico, ¿no? Podríamos encontrar desde una lesión cavitada, podemos encontrar de un infiltrado alveolar o infiltrado alveolo intersticial. Y si es que obviamente no tenemos la duda y tenemos la posibilidad, podemos solicitar una tomografía, ¿no? Tener en cuenta también los pacientes inmunosuprimidos con las lesiones que no van a ser igual que un paciente inmunocompetente. Y obviamente sabemos que no solamente existe TBC pulmonar, sino también TBC extrapulmonar, y los síntomas obviamente van a depender del órgano o el sistema afectado, ¿no? Y a la vez también la recolección de muestra y el especialista, si es por ejemplo TBC peritoneal, TBC del sistema nervioso central, ya sería otros especialistas que ingresen a contribuir con el diagnóstico y el manejo. Identificación de micobacterias, como había mencionado, y diagnóstico de resistencia a medicamentos antituberculosos. Ya se sabe que la resistencia a isoniazida, rifampicina es una realidad, es variable desde el 10%, 12%, entonces no sería raro encontrar una tuberculosis que sea resistente, y si es una tuberculosis resistente, si le hace un esquema sensible, obviamente ese paciente no va a mejorar. Después de la primera, segunda fase puede tener todavía baciloscopía positiva, cultivo positivo. Entonces, como había mencionado, es muy importante, si tenemos a la mano, las pruebas moleculares rápidas para no solo detectar el diagnóstico, sino también ver si hay una resistencia. Como se menciona acá, ¿no? Todo paciente o persona afectada por tuberculosis debe ser evaluada por pruebas moleculares rápidas para detectar la resistencia a isoniazida y o rifampicina antes de iniciar tratamiento. Y toda persona con prueba de sensibilidad rápida resistente a isoniazida y o rifampicina debe tener un resultado de prueba de sensibilidad a medicamento de segunda línea, ¿no? Otra prueba molecular, que es una prueba molecular rápida, ensayo con zonas en línea, en la que tenemos acá el GenExpert fue lo anterior que expliqué, tenemos acá el Genotype, también lo que se puede usar, y a diferencia del GenExpert puede demorar más, hasta un día. Usualmente acá, por convención, tienes que tener una baciloscopía positiva para pedir un Genotype, y también te ve resistencia a lo que es isoniazida, rifampicina, y si pides de segunda línea, también a otros medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tienes acá detección de resistencia a isoniazida, rifampicina y resistencia, por ejemplo, a las fluorquinolonas. Y como había mencionado, una prueba molecular rápido automatizada, lo que es
No, obviamente, por ser una prueba molecular no siempre está disponible, pero es importante tener en cuenta de que si tú tienes un GeneSper, detecta justamente el ADN, este bacilo. En la OMS menciona, por ejemplo, que esto puede quedar incluso hasta 5 años previos. O sea, me refiero, si tú has tenido una tuberculosis activa en 5 años previos y tomas otro GeneSper, puede ver la posibilidad de que siga saliendo positivo, a pesar que el paciente se haya curado. Ahora, bueno, lo que es la prueba de sensibilidad fenotípica para la evaluación justamente de la tuberculosis drogoresistente, tenemos la prueba MOTS también y también el método MGIP, ¿no? Para primera y segunda línea. Ahora, quería un poco más enfocarme al tema del tratamiento. Todo lo que vemos acá, esta tabla es la indicación de inicio y resultado de tratamiento, los esquemas antituberculosis. ¿Esquema para qué? Para TBC sensible, esquema para TBC resistente a isoniazida, esquema para MDR o RR. Una tuberculosis multidrogo resistente, o sea, que es resistente tanto a isoniazida como a rifampicina, va a ser tratado igual que un paciente que tenga TBC resistente solo a rifampicina, porque la resistencia a rifampicina conlleva a la vez que hay un buen porcentaje también una resistencia a isoniazida, entonces los dos se tratan igual. Luego, de este tipo, la norma menciona 3 tipos de esquemas: oral acortado, oral prolongado y con inyectables. Ahora, tenemos otros tipos de esquema para lo que es TB pre-XDR y TB-XDR. Esto se ha modificado también el concepto, ¿no? El paciente con pre-XDR es un paciente que es resistente a isoniazida, rifampicina y al menos una fluoroquinolona, y lo que es TBC-XDR es resistente a isoniazida, rifampicina, una fluoroquinolona y más un medicamento de grupo A. Grupo A es de 2020 la OMS propuso esta clasificación según su eficacia, que lo voy a mostrar más adelante. En grupo A tenemos grupo A, B y C. El grupo A, la de mayor eficacia, tenemos ahí la levofloxacino, moxifloxacino, bedaquiline y linezolid, ¿no? Entonces, estos son los conceptos que se manejan para los esquemas. Y esquemas modificados, ¿por qué? Por ejemplo, tienes un paciente demuestras que es sensible, le das un esquema sensible, pero lamentablemente hace un RAN, hace una alergia, hace un DRES, entonces no es un tema de sensibilidad ni resistencia, sino es un tema de un RAN, ¿no? De esquema modificado por RAN. Ahora, lo que es TBC sensible, como se menciona acá, la indicación es un médico tratante del establecimiento de salud. O sea, un tratamiento de la tuberculosis sensible debería ser manejado por un médico general. Ya cuando obviamente hay un tema de resistencia, ya se va hacia otros médicos, consultores, neumólogos o incluso hasta el CENER, ¿no? Que es el Comité Nacional de Evaluación de Retratamientos. Ahora, el esquema con tratamiento con tuberculosis sensible sin infección con VIH es el esquema conocido por todos, ¿no? En primera fase, 2 meses diario de isoniazida, rifampicina, etambutol y piricinamida, y 4 meses con 3 veces por semana de isoniazida con rifampicina. Ahora, la OMS menciona que esta segunda fase es diaria. Nosotros antes, en la norma era 2 veces por semana, ahora es 3 veces por semana y probablemente cambie a también diario como la OMS. Obviamente la indicación es para paciente con TBC pulmonar, también extrapulmonar, excepto lo que se menciona acá, ¿no? Compromiso miliar, sistema nervioso central y osteoarticular. Como mencioné, hay otro esquema para pacientes con TBC miliar o extrapulmonar, con compromiso del sistema nervioso central y osteoarticular, y el tratamiento acá ya no son 6 meses, sino 12 meses como se menciona acá, ¿no? 2 meses de diario de isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida y 10 meses diario de isoniazida, rifampicina. Obviamente, si tenemos casos de meningitis, pericarditis y formas miliares en niños adultos, se añade corticoides sistémicos, ¿no? Que también lo menciona la OMS, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una coinfección con VIH, ¿no? Cuando hay un paciente con VIH, con TBC pulmonar o TBC extrapulmonar, excepto lo ya mencionado anteriormente, el esquema es lo que había mencionado, ¿no? Que la OMS incluso lo indica para un esquema sensible sin infección por VIH. O sea, 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida diario, más 4 meses diario de isoniazida más rifampicina. La idea es que por lo menos la cantidad de las dosis es bastante importante.
Otro punto es tener en cuenta que estos pacientes van a recibir van a tener una tarjeta de tratamiento, ¿no? Una cartilla, donde justamente vemos cómo estos pacientes día a día toman su medicación o en todo caso tal vez no lo toman, ¿no? Ponen una F de falta, si es regular o no, si es adherente al tratamiento o no. Esto es bastante importante porque tienes que ver si el paciente, si es adherente o no, el tema de la resistencia, el tema que si el paciente va a cumplir con la medicación, el tema de que este paciente pueda cumplir las dosis necesarias del esquema, ¿no? Con respecto a la posología de los medicamentos, bueno, eso también ya lo conocemos, ¿no? Justamente las dosis de cada medicamento, las dosis máximas, para, bueno, esta tabla es con personas de mayores de 15 años, ¿no? Y nosotros, ¿cómo controlamos, no? Por ejemplo, una TBC sensible, son 6 meses, ya lo diagnosticaste, comprobaste que no hay resistencia o comprobaste, mejor dicho, confirmaste que solamente es una TBC que va a recibir un esquema sensible. ¿Tú cómo haces seguimiento? Con vaciloscopías mensuales. La vaciloscopía de control mensual es obligatoria en todos los casos. Menciona que a todo paciente, a toda persona afectada a tuberculosis que al finalizar la primera fase de tratamiento, segundo mes, y que presenta vaciloscopía positiva, se le debe presentar o solicitar prueba de sensibilidad rápida, isoniazida rifampicina, cultivo de esputo, si es positivo de repetirse mensualmente, prolongar la primera fase hasta que se disponga del resultado de la prueba de sensibilidad rápida y referir al médico consultor con el resultado de la prueba de sensibilidad rápida para su evaluación respectiva. Ahora, acá hay un punto que mencionan, el tercer punto, ¿no? Las normas o otras guías, incluso la OMS, no mencionan el prolongar la primera fase, ¿no? Más que nada o sea, prolongas la segunda, más no la primera, pero bueno, es lo que la norma lo menciona, ¿no? Con respecto al tratamiento de la TBC resistente, hay que tener en cuenta los factores de riesgo para la tuberculosis drogoresistente, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento fallido, esquema con medicamentos de primera línea, un contacto de caso confirmado con TB drogoresistente, pérdidas de seguimiento, terapia no supervisada, ¿no? Vamos a ir un poco hasta, esto creo es bastante importante. Desde el 2020 la OMS hace guías, tiene actualmente 5 módulos, lo que es la prevención, tratamiento, diagnóstico, incluso el último módulo es para niños y adolescentes, y ya clasifica en grupo A, B y C. Ya no tanto medicamentos de primera y segunda línea como antes. La clasificación de este grupo, o de estos grupos mejor dicho, es en base a su eficacia. Teóricamente, o con los estudios, el grupo A son los que tienen mejor eficacia. Entonces, ahí tenemos los 4 medicamentos, levofloxacino, moxifloxacino, bedaquilina, lisolid, y lo demás que se ve ahí. Entonces, justamente a partir de eso también ya cambia el concepto, ¿no? De TBC XDR o pre-XDR, que antes era los inyectables, era resistente inyectable a fluoroquinolona, y ya cambia el concepto, ¿no? No olvidar que TBC MDR, isoniazida rifampicina resistente, pre-XDR, aparte de este núcleo, es resistente a una fluoroquinolona, y cuando es XDR es isoniazida rifampicina o una fluoroquinolona y un medicamento más del grupo A, ¿no? Que sería en este caso bedaquilina o linezolid. Ahora, con respecto a los esquemas, había mencionado que hay 3 tipos de esquemas para lo que es la TBC resistente, ¿no? O MDR o resistente a rifampicina. Oral acortado, oral prolongado y inyectable. En conclusión, o para ver este punto de resistencia, es que la idea es que poco a poco se instauren tratamientos orales, que lo que es inyectables cada vez se vengan en desuso por lo que es su uso, el tiempo también para la administración, es lo que incluso lo colocan acá, ¿no? El esquema de uso temporal dependiente de la implementación progresiva de esquemas orales. La idea es que siempre sea oral, sea fácil para el paciente, este paciente se pueda adherir, sea incluso también tratamiento de esquemas no tan prolongados, porque debe ser complicado para un paciente que use mucho tiempo, meses el tratamiento. Y bueno, acá mencionan justamente los diferentes esquemas que se menciona ahí, ¿no? Obviamente, otro punto, concepto que ha cambiado a través del tiempo son los inyectables, ¿no? Antes
se usaba o estaba dentro del esquema la kanamicina, la capromicina, pero eso ya se sabe que se está en desuso, ya no se usa. Y estos son los 3 tipos de esquemas que el paciente, o que la norma, perdón, menciona actualmente, ¿no? Eso ya lo conocemos. Y quería mencionar un poco de las complicaciones. Bueno, las complicaciones, como había mencionado, ¿no? Puede ser que sea un paciente con un TBC sensible o TBC con esquema sensible. No hay resistencia, pero lamentablemente hace un tipo de RAM, que puede ser leve, puede ser manejado de forma sintomática o incluso que te lleve a suspender ese tratamiento y cambiar por otro esquema, ¿no? Bueno, estas son las diversas reacciones adversas posibles. Uy, salió. Las diversas reacciones posibles con los distintos medicamentos y tener en cuenta de que si hay una reacción adversa a un RAM, si es que no es una reacción severa, si no es una reacción tipo un síndrome de Dres, que es una reacción medicamentosa con síntomas sistémicos, con eosinofilia, podrías incluso usar los retos, ¿no? Los retos es básicamente ver qué medicamento por medicamento podría este paciente tolerar e identificar cuál es el que ha ocasionado justamente el RAM. Como se menciona acá, ¿no? Se suspende el tratamiento de acuerdo a evaluación médica. Para su reinicio se debe identificar el medicamento sospechoso que la genera a través del reto, ¿no? Que implica reintroducir la terapia agregando progresivamente dosis de cada medicamento para rescatar el máximo de fármacos de primera línea. El reto está contraindicado en casos de shock, insuficiencia renal, hemólisis, trombocitopenia, Steven-Johnson, síndrome de Dres, y como había mencionado, ya si el esquema sería un esquema modificado por RAM. Bueno, esta parte es justamente los principios farmacológicos del tratamiento, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, a nivel intracelular, o sea, a través del tiempo, ¿no? Cómo justamente en el TBC sensible, cómo quedó estos 6 meses y cómo estos medicamentos combinados, los clásicos, llegaron a determinar que sean buenos básicamente por su acción, ¿no? Si es a nivel intracelular, que son básicamente intermitentes, actúa la piracinamida. Si es en el calcio, la rifampicina. Si es extracelular, cuando es incluso de crecimiento rápido, como bacilos de activo crecimiento, la isoniazida, ¿no? Eso es lo que yo he mencionado. No olvidar que el tratamiento debe ser administrado de forma gratuita. Bueno, también debería ser supervisado a través del DOT. El tema de la sensibilidad, el diagnóstico precoz. Bueno, obviamente que siempre tienes que tomar exámenes de laboratorios basales, ¿no? Principalmente lo que es perfil hepático y perfil bioquímico. La visita domiciliaria, censo de contacto, lo que estuvo mencionando anteriormente. Ese esquema también ya lo mencioné. Hay variaciones también. La posología y el monitoreo del tratamiento con pacientes con TBC sensible, que eso, bueno, tanto es medicina, enfermería, es multidisciplinario, también tiene que ver nutrición, evaluación clínica, exámenes auxiliares, control mensual obligatorio y los pacientes con baciloscopía positiva es lo que había mencionado, ¿no? Y también si es que hay un tema, hay una resistencia, obviamente se refiere al médico consultor, ¿no? Eso sería la parte de TBC sensible y bueno, lo demás solamente era una comparación con la OMS, que hay ciertos cambios que lo estaba mencionando hace un momento, ¿no? Otros conceptos. Por ejemplo, las definiciones en ambas guías de la OMS se relacionan o son parecidas. Hay otros esquemas incluso que proponen de 4 meses en la OMS, ¿no? Dependiendo de la edad y dependiendo de ciertas condiciones. El tema también de tratamiento con VIH, bueno, como había mencionado, lo que es pacientes en caso de meningitis, pericarditis, el uso de los corticoides, ¿no? Por ejemplo, la OMS menciona dexametasona, prednisolona y la guía peruana menciona prednisona o su equivalente. En lo que es esquema resistente, la OMS no separa mucho el tema de oral acortado o prolongado inyectables, la norma peruana sí. Esto es también lo que es los grupos que había mencionado.
Como había, por ejemplo, acá, ¿no? La kanamicina y capromicina no deben incluirse en tratamiento en pacientes con resistencia, tratamiento de resistencia, regímenes prolongados, ¿no? No aparecen los initales en ningún esquema. Ya tenemos justamente las fluoroquinolonas como grupo A que se usa. Y, por ejemplo, hay medicamentos que ya, por ejemplo, la tianamida, en la norma técnica, tianamida, grupo C, como otros medicamentos, y acá es una recomendación condicional contra el uso, ¿no? Eso sería básicamente lo que es el esquema, bueno, el tratamiento de la tuberculosis, que se enfocamos en la parte sensible. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Le pedimos que todavía no se retire del estrado. Vamos a hacerle entrega de su certificado de participación, así como también la foto protocolar.